housekeeping items. Today, the talk will be in Spanish, of course, and since many of you don't speak Spanish, we hired 2 professional interpreters. So if you look at the bottom right of your Zoom screen, you should see an interpretation button. So if you press it, you will be able to select your preferred language. So we have obviously 2 options, Spanish and English. And so please go ahead and choose your preferred language. Also, please mute your microphone. You can. And so that's all I wanted to say before I introduce our speaker. So good morning, everyone. Welcome to the Stanford Classical Liberalism Seminar. My name is Ivan Marinovic, and I'm a faculty member at the Stanford GSB and a co-founder of the Stanford Classical Liberalism Initiative. It's a great honor for me to introduce our speaker today. Alberto Venegas Lynch is a lawyer and an economist and a public intellectual. No, excuse me, not a lawyer. I have 2 doctoral degrees, but are in economics and in business administration. Okay. But I'm not a lawyer. Sorry about that offense. Okay, he is also a professor at the University of Buenos Aires and a member of Argentina's National Academy of Science. He's a prolific writer who has published more than 22 books. He founded the Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, ESEADE, a university in Buenos Aires in 1978. He not only recruited Hayek himself to serve on ESEADE's board, but subsequently also James Buchanan and Vernon Smith. So Professor Venegas Lynch has been very influential in Argentina's politics. Argentina's president-elect, Javier Milei, refers to Venegas Lynch as his mentor, and during his recent campaign, he often quoted Professor Venegas Lynch's own definition of classical liberalism in front of large audiences. That definition is the unrestricted respect for the life project of others based on the non-aggression principle and the defense of the right to life, liberty, and property. So the title of today's talk is Education in an Open Society. Bienvenido, Alberto. It's an honor to have you. Thank you very much for the invitation. Muchas gracias. Voy a hablar despacio y pausado para permitir la traducción simultánea. En primer lugar, celebro que exista en la Universidad de Stanford un centro de liberalismo clásico. Creo que, como todas las cosas en el mundo, el tema central es de las cejas para arriba. Esto es la estructura neuronal, la educación, los valores basados en esa definición que tengo el gusto que muchos intelectuales que aprecio han citado, y es el liberalismo, es el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros. Esto no implica que adherimos al proyecto de vida del vecino. Nos puede resultar repugnante, pero si no hay lesión de derecho, no hay la posibilidad en una sociedad abierta, para utilizar terminología popperiana, no hay la posibilidad de recurrir a la fuerza. Yo confieso, antes de empezar mi pequeña charla, que no soy muy adicto a la palabra tolerancia, porque los derechos se respetan, no se toleran. La palabra tolerancia me suena con cierto tufillo inquisitorial, parado en la loma perdonando y tolerando los errores de los demás. Yo acá abajo de mi computadora tengo un enorme título que dice Nullius in verba, que es el moto de la Royal Society de Londres, que quiere decir no hay palabras finales. Estamos los liberales sentados en la punta de la silla en busca de nuevos paradigmas. Bueno, habiendo dicho eso, anuncio que en estas palabras, en esta charla que tengo el gusto de tener con ustedes, la voy a dividir en 3 capítulos. Un capítulo filosófico, un capítulo educativo propiamente dicho y un último capítulo tercero de un aspecto económico. En el aspecto filosófico, les quiero contar que, como ha anunciado el amigo Iván en la presentación, cuando yo fui rector de ESEADE, que fui durante 23 años, en una de mis recorridas por el edificio, entré a la biblioteca y la vi a la bibliotecaria
con un socotroco, un libro grueso de unas 1500 páginas, cuyo título en inglés es The Self and Its Brain, y el título en castellano que ella estaba leyendo es El yo y su cerebro, que es un diálogo entre Karl Popper, como todos ustedes saben, un filósofo de la ciencia, con John Eccles, premio Nobel en neurofisiología. Y luego, con el tiempo, he descubierto mucha más bibliografía, a mi juicio no la suficiente, pero mucha bibliografía. Cada vez que he escrito un ensayo sobre este tema que ahora voy a abordar, encuentro nueva bibliografía. Y es lo siguiente, para ponerlo en una cápsula. Lo que dice Karl Popper y John Eccles es que los seres humanos no somos solo kilos de protoplasma, que si fuéramos solamente carne y hueso, lo que decimos y lo que hacemos estaría determinado por los nexos causales inherentes en la materia. Por eso tenemos, los humanos, estados de conciencia, psique o mente, que es distinto de la parte material del cerebro. De ahí el título de este libro extraordinario que recomiendo, The Self and Its Brain, o El yo y su cerebro. Ahora, dicen estos autores y mucha otra bibliografía recogida, que si no fuera así, si fuéramos deterministas, materialistas, no habría tal cosa como ideas autogeneradas. No podríamos revisar nuestros propios juicios. No habría tal cosa como proposiciones verdaderas y proposiciones falsas. No habría tal cosa como moral o responsabilidad individual. O, y acá pongo en negritas muy grande la palabra, no habría libre albedrío. Esto es, la libertad sería una pura ficción. Hay un experimento que ha sido suscripto por muchos autores, pero agrego a Karl Popper y agrego a John Eccles el premio Nobel en física, Max Planck, en un libro traducido al castellano hace tiempo, Hacia dónde va la ciencia, mostrando la diferencia entre causas y motivos. Y hay un experimento de un matemático muy conocido llamado Alan Turing, que dijo, pongamos una computadora con una persona y dos terminales afuera, una manejada por un individuo y otra no manejada por ningún individuo. Hágale a la computadora todas las preguntas que quiera, en el tiempo que quiera, y si no nota diferencia, dice Alan Turing, no hay diferencia entre la máquina y el ser humano. Esto fue refutado por el filósofo John Searle. John Searle estableció algo conocido como el experimento del cuarto chino. Poner a una persona en un cuarto sin la menor idea del lenguaje chino a traducir un poema del inglés al chino. Pero, y acá viene la cuestión, pero se le dan los códigos para que calce cada verso a la perfección con el chino y hace una traducción perfecta, para mostrar que el tema es del programador. Por eso acá viene una cosa que ha señalado Raymond Tales en Inglaterra, que nosotros estamos acostumbrados a decir qué memoria tiene nuestra computadora, pero eso está mal. Nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, cuando hacían un nudo en el pañuelo para acordarse, nadie en su sano juicio diría qué memoria tiene el pañuelo. O yo, cuando guardo mis archivos en un galpón, aquí donde estoy, no digo qué memoria tiene el galpón. Lo mismo va cuando hablamos de computadora. El que computa es el ser humano. La computadora son impulsos eléctricos. Y por último, el tema de inteligencia. Inteligencia viene de interlegum, de leer adentro, de captar esencias. Y eso no lo hace la persiana en una casa que decimos que es inteligente. Es un abuso del lenguaje hablar de inteligencia. Estos temas artificiales
producen, desde luego, resultados extraordinarios. Hace poco, en mis columnas semanales, una de ellas se llamaba En defensa de los robots. Darle crédito a el robot y la mecanización no quiere decir utilizar términos equivocados, porque como sabemos, el lenguaje es esencial para pensar y para transmitir nuestros pensamientos. Si utilizamos mal las palabras, tenemos defectos en los pensamientos. Hay un psiquiatra y abogado muerto hace relativamente poco, Thomas Szasz, S-Z-A-S-Z, que elaboró sobre un tema que es muy común cuando nosotros observamos una persona que a nuestro juicio dice disparates, tendemos a decir está enfermo mentalmente. Bueno, Thomas Szasz explica, él tiene 9 títulos traducidos al castellano. El más conocido es El mito de la enfermedad mental. Observen este título. Lo que él dice, que desde el punto de vista de la patología, una enfermedad es una lesión a un órgano, a un tejido, a células, pero las ideas no están enfermas. Lo cual no quiere decir que no haya problemas con los neurotransmisores y que haya que dar eventualmente productos químicos para corregirlos. Pero otra vez es un tema que no invalida defectos, como digo, en los neurotransmisores ni la sinapsis, no elude problemas químicos, pero es distinto los estados de conciencia. Howard Robinson, voy terminando este capítulo, Howard Robinson dice que para una persona que puede investigar con mucha profesionalidad el cuerpo humano, lo puede detallar y describir en todo lo que es público de ese cuerpo, pero lo que no puede investigar es lo privado, es sus sentimientos, es sus ideas, sus amores, sus reflexiones. Juan José Sanguinetti, por último, dice que está mal cuando alguien dice mi mano te saluda, soy yo que te saludo a través de mi mano. O cuando digo mis ojos te ven, soy yo a través de mis ojos que te estoy viendo. Bueno, ese es el capítulo filosófico, que no es una cosa menor, porque hay muchos liberales que hacen trabajos muy sofisticados y de gran interés en el área de la economía, en el área institucional, en el área jurídica, pero no hablan de esto que son los cimientos de la libertad, que respalda, como digo, el libre albedrío y respalda el concepto mismo de la libertad. Hay autores hay muchos autores que tienen grandes contribuciones filosóficas, sin embargo, tienen un grave defecto en esto de los cimientos, y es lo mismo que si un arquitecto fuera a hacer una casa empezando por el techo y olvidándose de los cimientos. No hay una perspectiva buena de ese edificio. Bueno, el segundo aspecto, y como dije son 3 capítulos, el segundo aspecto es el aspecto educativo propiamente dicho. ¿Qué diablos quiere decir educación? Educación es un proceso de prueba y error donde en un contexto evolutivo, donde nadie tiene la precisa para imponer a los demás. Entonces, si es esa la educación, ¿qué diablos quiere decir eso del Ministerio de Educación y Cultura? A mi juicio, es una bofetada a la inteligencia el hablar de un Ministerio de Educación. Cualquier cosa que haga un ministro de Educación se va a equivocar, puesto que no tiene sentido imponer estructuras curriculares. Tiene que ser un proceso abierto, en competencia, con auditorías cruzadas. Y si hay carreras que tienen que ser convalidadas, deben ser convalidadas por instituciones también privadas en competencia para convalidar y para certificar determinadas carreras, como era originalmente en Europa y era también al inicio en las colonias estadounidenses. Otro aspecto de la educación.
¿Qué quiere decir educación pública? Bueno, educación pública es también la privada porque es para el público. De manera que cuando estamos hablando de la otra educación en manos gubernamentales, tenemos que usar una palabra que es fea, pero es la verdadera, y es educación estatal. Pero queda feo decir educación estatal, lo mismo que queda feo hablar de periodismo estatal, teatro estatal o literatura estatal. Pero es, en realidad, educación estatal. Ahora, hay un tema que en el off, digamos, cuando estábamos hablando con Iván recién, hablamos de los incentivos. ¿Qué hacer con la llamada educación estatal? Acá hay un tema de incentivos, como nos ha enseñado Ronald Coase, como nos ha enseñado Harold Dempsey o Gary North. Para ilustrarlo, la forma en que tomamos café y encendemos las luces no es igual cuando nosotros pagamos las cuentas que cuando la pagan otros. Y no estoy diciendo que en el ámbito de la educación estatal todos los profesores y profesoras sean malos. Hay de una gran calidad. Yo personalmente estaría escupiendo al cielo si digo lo contrario, puesto que también, como dijo Iván en la introducción, yo fui profesor titular en 5 carreras de la Universidad de Buenos Aires, en ciencias económicas, en derecho, en ingeniería, sociología y en filosofía y letras. Fui director del doctorado en la Universidad Nacional de La Plata. De manera que no es un tema personal, es un tema de incentivos. Toda la forma en que se manejan los activos fijos y los gastos corrientes es completamente distinto cuando uno es titular que cuando forzamos la financiación con el fruto del trabajo ajeno. Entonces, acá se abren 2 caminos. Un camino intermedio, y es establecer lo que el premio Nobel en Economía Milton Friedman ha sugerido, y son los vouchers. Esto es financiar la demanda, pero no la oferta. Esto es, a las personas que no tienen los suficientes ingresos, pero tienen las condiciones intelectuales para aplicar a las ofertas educativas existentes, se le da un crédito educativo o un voucher para que elija de todas las instituciones existentes la que prefiere. Entonces van a tener éxito las que los padres o los titulares apliquen, y no van a tener éxito las que los padres rechacen o los titulares. Y esto es un camino. El otro camino es vender todas las instituciones estatales o, en un rapto de generosidad, si cabe la palabra generosidad, regalárselas al claustro que hoy está manejando la institución estatal. Pero al momento siguiente de tener la titularidad, todos los criterios de sindicalización, los criterios de movilización, los criterios hasta de limpieza, de administración, como digo, de gastos fijos y de gastos corrientes, todo va a ser distinto. Entonces, en esta propuesta no se diga, subrayo, no se diga que quedan afuera los más necesitados, pues todos van a tener vouchers. Si alguien se empecina en seguir con el sistema de la educación estatal es porque tiene otra idea, porque pretende el adoctrinamiento. Como ha dicho muy bien Thomas Sowell, dicho sea de paso, del Hoover Institution de Stanford, en American Inside Education, donde elabora sobre estos temas también. Hace relativamente poco, bueno, no tan poco ahora, hará unos 3 años o algo así, una edición de The Economist de Londres le dedicó unas 4 páginas o 5 al homeschooling de muchos padres en Estados Unidos, en Chile, en otras partes, que no quieren perder a sus hijos en temas de violencia y de adoctrinamiento, y enseñan con apoyo logístico de Internet a sus hijos, y los padres no necesitan ser expertos en álgebra, geografía e historia, solamente hacer que ellos o quienes designen vean que los hijos cumplan el horario y están involucrados en temas de sociabilidad, de club de ajedrez, clubs de rugby o de fútbol o de baile o lo que fuera, se le da una gran importancia. Y esa
esas páginas de homeschooling del Economist, subrayaba que muchos oficiales del Ivy League, de las universidades top en Estados Unidos, declaran, ahí están los nombres y las universidades, Princeton era uno, Yale era otra, no me acuerdo los distintos nombres, estaban impresionados con la calidad académica de los egresados de homeschooling que aplicaban a las universidades de Ivy League, con su vestimenta y con su lenguaje. Entonces, lo que acá quiero en este capítulo segundo subrayar es el tema que la gente pueda elegir cuáles son los contenidos y cuáles son las características. Y cualquiera de nosotros, los que estamos ahora, aunque seamos partidarios del liberalismo y de la libertad, si fuéramos ministros de Educación, cualquier cosa que haríamos sería un error, puesto que impondríamos o sugerimos determinadas pautas y estructuras curriculares que van a contracorriente de lo que debe ser un sistema abierto y evolutivo de educación. Segundo capítulo, voy al último ahora, de economía. Y dentro de economía voy a tomar un solo punto, y es el gran mito de la banca central. Como ustedes saben, el origen del dinero, cuando se salió del trueque, ya el trueque era una cosa muy complicada, porque si yo tengo el bien A y quiero el bien B, tengo que primero conseguir a alguien que tenga el bien B, segundo que quiera el bien A, tercero que sea una ratio de A por B que nos convenza a los dos, cosa que se hace muy embrolloso, muy complicado y a veces imposible. Por ejemplo, el profesor de violín resulta una conjetura bastante floja el suponer que el panadero le va a entregar pan a cambio de una lección de violín. Probablemente el profesor de violín se muera por inanición. Entonces, el mercado, y cuando decimos el mercado es la gente, somos nosotros, es el sacerdote cuando compra su sotana, es el que toma un taxi, es el que ve en su iPhone, es el que a la mañana abre la heladera y pone dulce en la tostada. Todo eso, el transporte, el colegio, todos son procesos de mercado. El mercado descubrió que resultaba mejor, más expeditivo, más eficiente, más rápido, el elegir una mercancía que tuviera valor por uso industrial o comestible y hacer todas las transacciones a través de esa mercancía. Y así fue el cacao en Centroamérica, el tabaco en la Virginia colonial, las sedas en Persia, el ganado en Grecia, de ahí vienen medios pecuniarios del ganado en Grecia, el hierro en África, etc. Y en un proceso de competencia triunfó, si cabe así la expresión, el oro y la plata, el oro para transacciones mayores, la plata para transacciones menores, porque era homogéneo en la división, tenía gran valor y era durable y no perecedero como otras mercancías, hasta que entró el gobierno, manoteó o irrumpió en la acuñación y acuñaba con el sello del gobierno y decía la moneda 8 gramos de oro y en realidad tenía 5 y era la primera estafa. Los economistas hablamos de inflación para ocultar la palabra verdadera, que es estafa monumental, especialmente a los que menos tienen. Luego el monopolio de la convertibilidad y empezaron las suspensiones en la convertibilidad. Vean ustedes los correlatos de esto en todos los países del mundo, hasta que finalmente se decidió eliminar la convertibilidad, la acuñación, y apareció la vaca sagrada del siglo XX, que es la banca central. Digo el siglo XX, aunque el Banco de Inglaterra comenzó en el siglo XVI, pero desde que dejó el oro el Banco de Inglaterra, es igual que todos los demás bancos centrales que tienen en su carta orgánica un punto que dice preservar el valor de la unidad monetaria. Pues yo le informo, si ustedes no saben, y estoy seguro que saben, que ningún banco central en la historia de la humanidad hizo semejante cosa. Vamos a hacer este ejercicio. Los invito a este ejercicio. Supongamos que el directorio de un banco central esté constituido por los profesionales más probos, más competentes y más honestos del planeta. Bueno, esos profesionales están embretados entre uno de tres caminos. ¿A qué tasa emitir?
a qué tasa contraer o dejar igual la masa monetaria. Cualquiera de las tres cosas que decida va a estar afectando los precios relativos. Y como todos ustedes saben, los precios son los únicos indicadores que tiene el proceso de mercado para mostrar dónde invertir y dónde no invertir. Y como los recursos no crecen en los árboles y no hay de todo para todos, esto implica derroche, consumo de capital, y el consumo de capital a su vez implica reducción de salarios e ingresos en términos reales, puesto que la única causa, subrayo, la única causa para aumento de ingresos y salarios en términos reales son las tasas de capitalización. Esto es, maquinarias, herramientas, equipos, instalaciones, conocimiento relevante que hace de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. Entonces, no puede no equivocarse. Ahora viene alguien y dice, bueno, pero ¿qué tal si tenemos un banquero central independiente? ¿Independiente de qué? Bueno, del presidente, del secretario del Tesoro, del ministro de Economía, del Parlamento. Bueno, como han dicho muchos premios Nobel en Economía, como Gary Becker, como James Buchanan, como otros, han dicho, se van a equivocar independientemente. Si tienen la facultad de banquero central y tienen la facultad del curso forzoso, no tiene salida. Ahora hagamos otro ejercicio contrafáctico para facilitar la argumentación contraria. Que alguien diga, pero supongamos, doctor, por un minuto que los banqueros centrales tienen la bola de cristal y hacen lo mismo que hubiera hecho la gente. La respuesta inmediata es, ¿para qué diablos se metieron si van a hacer lo mismo que hace la gente, ahorrando honorarios de los banqueros centrales? Con el agregado que la única forma de saber qué es lo que quiere la gente es dejarla actuar. Hoy, cuando vamos a un banco, no estamos hablando con el banquero que tenemos enfrente. Estamos hablando con su jefe, que es el Banco Central. Hay veces que los bancos centrales no tienen ni siquiera tiempo de hacer circulares escritas a los banqueros llamados privados, que en realidad están privados de casi todo, y se hacen circulares telefónicas. En otro contexto, cuando los bancos dejen de ser sucursales del Banco Central, el arreglo del cliente va a ser con el banquero directamente asumiendo la responsabilidad. Y como ha explicado Lawrence White, profesor en George Mason, en su libro de 300 años de free banking en Escocia, la gente que no entiende en general de sistemas financieros saca un seguro y cuando la prima empieza a subir quiere decir que hay un riesgo en ese banco. Pero en todo caso, hago un pequeño paréntesis acá, ya que mencioné el sistema bancario, hay una discusión entre economistas que viene desde hace 50 años entre el free banking y el encaje total. Y digo free banking porque la traducción castellana de banca libre quiere decir otra cosa, quiere decir entrada y salida del sistema bancario libremente. Free banking es que el encaje lo arreglan los clientes con su banco. La discusión es entre el free banking y el encaje total, o sea, la reserva en cuenta corriente del 100% o de las cuentas que actúan como cuenta corriente. Ese es un debate que, como han dicho algunos economistas, promete por otros 50 años más. Pero en todo caso, las dos posiciones, la del free banking y la reserva total, están opuestas al sistema fraccional, que es el que tenemos, que los encajes están manejados e impuestos por la banca central. Entonces, como ha dicho otro premio Nobel en Economía, Hayek, que tuve yo la gran satisfacción que me prologara uno de mis libros que se llama Fundamentos de Análisis Económico, Hayek dice, hemos demorado 200 años en darnos cuenta del error y el horror de atar la religión al poder político. No tardemos otros 200 años en darnos cuenta del error y el horror de atar la moneda a la llamada autoridad monetaria. Es como el cuento que nos han contado de chicos, el cuento del lobo feroz. La existencia del Banco Central es para comernos mejor, es para manipular mejor nuestros ingresos, es para estafarnos mejor.
Milton Friedman, que ha cambiado varias veces de posición, pero su última posición está en un libro que se llama Monetary Mischiefs, donde él dice textualmente, abro comillas, el dinero es un asunto demasiado importante para dejarlo en manos de banqueros centrales, cierro comillas. Entonces, creo que en esta era de la inflación debemos de hacer un zoom, ya que estamos en Zoom ahora, un zoom sobre este tema que es muy delicado, muy central para eliminar esta institución, a mi juicio, nefasta. Muchos han caído en la falacia ad populum. Bueno, pero ¿dónde no hay? Bueno, en realidad en Hong Kong, en El Salvador, en Ecuador, pero acá no interesa la falacia ad populum. Si fuera por la falacia ad populum, nuestros ancestros, y subrayo, todos venimos de las cuevas, del taparrabos y del garrote, nuestros ancestros vienen de ahí, ¿no? Ahora, nunca hubieran pasado de las cuevas porque el arco y la flecha era una cosa novedosa que nadie había utilizado. Todas las innovaciones son precisamente novedades y cosas distintas. Entonces, lo importante es argumentar acá y no la falacia ad populum. Entonces, bueno, este es el tercer punto, que lo cierro con lo siguiente. Para producir una encerrona al gobierno, no solo hay que eliminar la banca central y la autoridad monetaria, sino prohibir la deuda pública externa. Porque tengamos en cuenta que cuando Thomas Jefferson, era embajador en París en la época que se aprobó la Constitución estadounidense, y cuando la recibió, le escribió en una carta publicada, ¿no?, en los trabajos de Thomas Jefferson a John Taylor, diciendo, esta Constitución me parece muy atractiva, pero si tuviera que agregar una enmienda, diría prohibir la deuda pública externa porque compromete los patrimonios de futuras generaciones que ni siquiera han participado en la elección del gobierno que contrajo la deuda. Por lo tanto, es incompatible con la democracia. Entonces, si se prohíbe la deuda pública estatal y se elimina la banca central, quedan solo los impuestos. Y es una cosa mucho más directa y no suberticia, como es la inflación, que es un impuesto no autorizado por el Parlamento, como ha dicho Vernon Smith, por ejemplo, otro premio Nobel en Economía, y queda solo los impuestos con el riesgo para los gobiernos de una revuelta fiscal. Y tengamos en cuenta que en la historia de Estados Unidos, el origen de la revuelta por los impuestos al té, al rebelarse contra Jorge III, es donde empezó la tradición liberal desde el punto de vista institucional. He dicho, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por esa muy buena presentación. So now we can open it up for questions. If you have questions, please feel free to raise your hand. I think Josh Rao has a question. Feel free to ask your question, Josh. Hello there, Professor Venegas Lynch. My name is Joshua Rao. I'm a professor of finance at the Stanford Graduate School of Business and a senior fellow at the Hoover Institution. Thank you for joining us and for the great and wide-ranging talk. I have two questions. One is about debt and the other is about education. So regarding debt, I was curious as to your thoughts as to under the new political alignment that seems to have emerged in Argentina, what are the hopes and possibilities, realistic possibilities, for a balanced budget requirement actually to be written into the law of Argentina? In the United States, at the federal level, various times over years, people have talked about a balanced budget amendment to the Constitution, but of course, the political will has never been there. And so my question to you about debt is whether you think the political will might be there. My other question for you is about education. Excuse me. Can I answer that? And afterwards we go to the second question. Great, yeah. Bueno, muchas gracias, profesor Routh, por esa pregunta que es muy importante. Siendo usted profesor de finanzas
creo que va a coincidir que el tema central no es el déficit fiscal, lo cual no quiero subestimar porque sé que está atado a la inflación monetaria, pero el tema central es el gasto, el nivel del gasto público. Porque, por ejemplo, profesor Rath, hoy Cuba no tiene déficit fiscal y Stalin durante varios periodos tampoco tuvo déficit fiscal. Es decir, se puede tener equilibrio presupuestario succionando el 100% de los recursos de la gente, lo cual convertiría al país en un enorme campo de trabajo forzados. Ahora, no quiero subestimar lo del desequilibrio fiscal, porque por supuesto en las familias y en los gobiernos no se puede gastar más de lo que se tiene. Yo creo que en el caso argentino, como le he dicho a mi amigo Javier Milei, es en realidad el segundo milagro argentino. El primero fue Juan Bautista Alberdi. Los temas que ha puesto sobre el tapete en el nivel político Javier Milei hace 80 años que no se escuchaban en la Argentina. Uno de los temas medulares es el tema fiscal que usted señala en su consulta y por supuesto no somos adivinos, pero deseo y tengo la esperanza que ese tema sea resuelto a la brevedad y que se comprenda, profesor, que se comprenda que en realidad el ajuste lo tenemos ahora. Cuando se pongan orden en las finanzas, se va a rellenar los bolsillos de la gente. A veces esa terminología, en fin, yo creo que es importante. En realidad, ajuste parecería que la gente va a sufrir. La gente está sufriendo ahora. Va a dejar de sufrir cuando tengamos finanzas ordenadas. Bueno, muchas gracias por esa reflexión y usted tenía una segunda consulta. Yes, thank you very much. Thank you. Yes, I agree with you. And obviously, the level of fiscal expenditures is incredibly important, and whatever rules can be put in place to try to bind that to some extent seem important. My question about education relates to the question of certification. If there's going to be any public funding for education, there have to be some criteria on which that funding would be directed, either certification or assessments, common assessment standards. If there's no public funding, it's a completely private market, and I have full confidence that if a robust private market, fully private market were in place for long enough, then private certification would emerge, a market for certification would emerge, a market for assessments would emerge, and so on. But what I'm interested in is how you think of the transition to a more competitive educational environment with vouchers, credit, competition for resources. What is the role? Is there a role of the state, if any, in assessments and certification, common standards, or can that also be left entirely to the private market? Thank you. Bueno, muchas gracias. Esa también es una reflexión muy jugosa, muy aguda, muy importante. Comparto con lo que dice el profesor en la parte del mercado privado y de las instituciones privadas. Dejemos eso de lado. Ahora, usted dice, donde hay public funding, donde hay financiación del gobierno, si debe haber algún criterio para la certificación. Bueno, ahí ha habido algún debate que se abre en una respuesta positiva de algunos que sostienen que debe haber ciertos criterios y otros que yo me inclino a pensar que no debería de haber criterios de certificación, puesto que el mismo mercado, aunque sea public funding a través de vouchers, va a canalizar hacia las instituciones que ofrezcan el mayor nivel de excelencia académica posible en un proceso, como nos ha enseñado también Popper, el conocimiento son corroboraciones provisorias abiertas a refutaciones, de manera que es un proceso también evolutivo, pero la gente y los padres y los chicos y las chicas al elegir
van a hacer una limpieza de instituciones que no se condicen con la excelencia académica. Pongo un ejemplo de la Argentina, un ejemplo bochornoso, cuando se pone a la par instituciones académicas de nivel privadas con lo que se ha dado en llamar la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, que es en realidad un ejercicio para entrenar terroristas. Entonces, poner a la par eso perjudica mucho a las instituciones. Sin embargo, si usted y yo competimos en el mercado para acreditar instituciones, si descubren que estamos acreditando instituciones de muy mal nivel académico, vamos a perder nuestro trabajo. Vamos a competir también en ese nivel. Pero muchísimas gracias por esas dos reflexiones, porque las dos son importantísimas, creo yo. Don Alberto, yo también tengo una Thank you. pregunta. Mi pregunta es un poquito más filosófica. Me parece que hay muchas maneras de justificar filosófica o moralmente el liberalismo clásico, pero me parece que la más frecuente hoy día es la justificación consecuencialista. ¿Ah? Nos gusta el liberalismo clásico porque creemos que genera prosperidad, ¿no es cierto? Y que esa sería la manera de justificarlo. Y esa explicación normalmente también prescinde de la idea de, ¿cómo se llama?, libre albedrío. Y me gustaría conocer digamos, su reacción frente a esto. ¿Cree usted que la manera consecuencialista de justificar el liberalismo clásico es una buena justificación? Y si no, ¿cuál sería su debilidad? Bueno, también es muy interesante eso, aunque no sé, después me lo explica, cómo encaja acá el tema del libre albedrío, pero comprendo lo de la pregunta del consecuencialismo. Yo diría esto, Ujú, hay varios autores, pero especialmente hay dos. ujú, Uno de otra época, que es Wilhelm Röpke, y otro actual, que tiene 94 años, que es Israel Kirzner. ujú. Israel Kirzner y Röpke han señalado que no es para nada suficiente, es necesario, pero no suficiente, el decir que el liberalismo produce mayor prosperidad. Lo importante son las bases morales del sistema. Y otra vez, la base moral del sistema liberal es el respeto recíproco, que es la columna vertebral de la sociedad civilizada. Yo creo que los sistemas consecuencialistas, o mejor a veces llamados utilitaristas, que tiene varias acepciones, ya sé, hay un autor que seguramente todos ustedes, siendo profesores, lo conocen mucho, es Robert Nozick, ex profesor en la Universidad de Harvard. Yo tuve el privilegio de estar con él y dictar un seminario juntos en Claremont College hace bastante tiempo, donde él, en Anarchy, State and Utopia, él critica la cosa del utilitarismo y la idea del balance social. Según él, no hay tal cosa como balance social. En el balance social quiere decir que unos van a usar el fruto del trabajo de otros. De lo que se trata es que, dice Nozick, que cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles y nos debemos respeto y no podemos utilizar a unos para mejorar a otros. Pongamos, se me ocurre a mí un ejemplo muy extremo y casi ridículo, decir, ¿por qué no matamos a todos los jubilados para beneficiar, por ejemplo, al resto de la población, porque va a tener más a disposición? En fin, es una ocurrencia un poquito absurda, pero digamos, hay una serie de cosas que se muestran en esto de los balances sociales y los criterios utilitarios. Por eso hay una expresión que yo sé que muchos profesores acá tal vez la vayan a objetar porque se ha prestado para las cosas, las aventuras más increíbles, y es la noción de derecho natural. Murray Rothbard tiene trabajos interesantes en esto y dice que igual que las rocas, igual que las flores, igual que los pájaros, tienen ciertas características y propiedades, los seres humanos también tenemos ciertas propiedades. Y el concepto del derecho a la vida, a la libertad y la propiedad
es algo que es anterior y superior a la existencia del gobierno. Por eso tomo un minuto más para decir, no conozco la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford, digamos, pero en la mayor parte de las facultades de Derecho egresan no abogados que son defensores del derecho. What happened there? I don't know if we were hacked. I hope not. Let me see. John, can you see? So looks like we lost Alberto. Let's give him a minute. Give him a second. So maybe it's the internet connection in Argentina, Sebastian. You guys have to improve it. Hopefully Javier Milei will improve it. Well, it can't be worse than in Silicon Valley, so I think that's not the problem. It's true, actually. Silicon Valley is pretty bad. I think there's a dark left-wing conspiracy after us today. I wonder was Florian Eder, maybe? that was He my... knows how to hack the internet, so. be. Yeah, that's... Yeah, what's going on? Because I see him there, but... Alberto, can you hear us? We cannot hear you. Maybe... A lo mejor tiene que reconectarse. Salir y reconectarse. That's weird. Because it's only his problem, right? Yeah. Alberto, we cannot hear you. Maybe I'm gonna remove him. Oh no. Apologize for that. I'm gonna remove him and see if he can rejoin the sessions. I don't. If I remove him, he will not be able to rejoin the meeting. So I guess I should do that.
trying to reach out to him. Is he back? Alberto, are you there? Can you hear us? Can you send us a chat? No. I'm going with the conspiracy explanation here. Alberto? You talking to me? Sorry about that. Maybe just let's wait for 5 more minutes to see if we fix it. Otherwise, we'll have to stop here, unfortunately. My apology. Alberto? Iván, Yeah. perdón, Alberto? Iván, nunca Perfect. tengo este problema, se cortó la luz. Se cortó la luz. Yeah, we were thinking about Argentinians' internet connection before Milei's. Yeah, we were. Bueno, yeah, perdón, yo ahead. estaba elaborando sobre las facultades de Derecho, que en muchos casos, salvo honrosas excepciones, no egresan abogados, decía yo, defensores del derecho, sino estudiantes de leyes que pueden repetir cuál es el número de la ley, el inciso, el párrafo, pero no tienen la menor idea de cuáles son los mojones o puntos de referencia extramuros de la ley positiva. O sea, el positivismo legal ha hecho estragos, me parece, en las facultades de Derecho. Perdón, me fui por las ramas, no sé ya en qué estaba. No, perfecto. Tenemos tres preguntas más y después yo voy a volver con alguna pregunta si tenemos tiempo. John, do you want to ask your question? Then Pablo and then John Stallon. So John Cochran first. Yeah. No, John Cochran I just first. want to make a comment about consequentialism. It seems to me the main problem with consequentialism is that the future is not predictable. You have to be omniscient. In other words, there could be a completely arbitrary and apparently evil rule, like making abortion subject to the death penalty or something ridiculous like that. But you can't tell whether society 50 years from now would be better or worse as a consequence. You simply can't predict the long-term consequences of anything. So you have to start with a set of rules, which in fact are not provable for the most part. And that just seems to me pretty obvious. Anyway, that's all I had to say. Thank you, John. Then, No, es extraordinario esa reflexión del profesor Sandon, extraordinario, un resumen extraordinario del tema del consecuencialismo. Sí. John Cochran and then Paulo. Hi, thank you very much for this great talk. I want to ask you about the dollarization of the central bank. As a preface, this gets a lot of attention, but I want to state it's not the most important thing. Getting rid of price controls, getting rid of subsidies, getting rid of exchange rate controls, getting rid of import controls, fixing the education system, getting spending under control are all far more important. But that's all easy, at least to us. And that's why I wanted to ask you about what seemed like the harder question. I'm for dollarization. I just wrote about that. But the project of getting rid of the central bank, I'd like you to explore just a little bit. Without a central bank, who handles payments between banks? Without a central bank, how do you deal with the problem that banks tend to have runs? There's other structures that have been put in place to think about that, but I'm curious which one you would consider. For example, you could just sell all the banks and make them all subsidiaries of Chase and Citi, and then they're regulated by the U.S. and their deposit insurance comes from the Fed. That would work. I'm not sure if that's the one you're for. There's a function of the central bank of monetary policy, which dollarization just gets rid of, but all of the other functions of central banks as regulator and financial system clearer. I'm wondering how you replace those. Thank you. Muchas gracias por esa reflexión.
yo la dividiría en 3 puntos. La primera, usted dice que más importante que eliminar el Banco Central es eliminar los subsidios, los controles de precios y equivalentes. Yo no estoy inclinado a discutir qué es más importante. Diría, las dos cosas son muy importantes. Tanto el tema del Banco Central como el tema de los controles de precios, que es increíble que desde 4000 años antes de Cristo, del Código de Hammurabi, estamos todavía con los fracasos de los controles de precios, es una cosa inaudita. Bueno, ahora, respecto de las corridas, otra vez vuelvo a Larry White, al profesor Lawrence White, en sus 300 años de free banking en Escocia, funcionando sin corridas, en el sentido de que si hay un desperfecto en un banco, es el banco que tiene que sufrir las consecuencias. Uno de los espectáculos más bochornosos, morales, a mí me parece, ha sido en Estados Unidos frente a la crisis del 2008, donde hubo los salvatajes. Salvatajes quiere decir financiar a empresarios ineptos, corruptos o las dos cosas al mismo tiempo para que lo financie gente que no tiene poder de lobby. Entonces, ahí viene el debate del encaje del 100%, donde no hay posibilidad o se minimiza la posibilidad de la corrida, salvo que haya trampas, digamos, pero los acuerdos, esto puede sonar un poquito chocante, pero una institución que coordine a los distintos bancos sería lo mismo que preguntarnos por qué no hay una institución que coordine a los verduleros. En realidad no hay diferencia en esto en última instancia. Por eso este debate de los sistemas bancarios, del free banking y de la reserva total son muy importantes, y los partidarios del free banking que dicen un acuerdo con el banquero de decirle, mire, usted si quiere puede utilizar mi dinero y no tener un encaje del 100%. Pero si yo vengo a la ventanilla y usted no me puede responder, yo lo voy a ejecutar. Ahí la teoría de los grandes números, en las probabilidades, entramos en un debate que quisiera tal vez eludir en este caso, porque los partidarios del encaje total sostienen que es una inmoralidad, que los depósitos a la vista tienen que estar a la vista, y que no pueden los banqueros utilizar esos fondos. Y si alguien dice, bueno, pero es parte sustancial del negocio de los banqueros, es que los banqueros están para la gente, no la gente para los banqueros. Entonces, bueno, no sé si satisface la consulta esta importante, pero me parece que en el sistema, salir del sistema del encaje fraccional, me parece que es fundamental junto con el tema del Banco Central. Pablo creo que tenía una... Pablo. Thank you, Van. I will make my question in Spanish. Hola, profesor. Un gran saludo. Le saluda Pablo desde Guatemala, de la UFM. Y tengo una pregunta para usted sobre la educación universitaria. Michael Oakeshott, en su libro, maravilloso libro, A Voice of Liberal Learning, describe las universidades como lugares de aprendizaje, a place of learning, un lugar para intercambiar ideas y descubrir la verdad, y que son espacios donde tenemos la herencia de la civilización. Pero hoy en día hemos perdido a las universidades como ese espacio de discusión y son, al contrario, espacios de endoctrinamiento. Una opción es lanzar nuevas universidades y competir, y lo hemos visto pues, en Guatemala, en España, en Texas, en muchos lugares, en México ahora hay una nueva. Pero ¿cómo podemos recuperar las universidades que ya existen, que son importantísimas y que han caído en una crisis de la verdad y el relativismo? Bueno, en primer término, celebro que sea de la Universidad Francisco Marroquín. Yo fui el primer profesor visitantes en la Universidad Francisco Marroquín del año 73 al año 76. Joaquín Rey Galviol, presidente de Dicásar España en Madrid, me dijo que si yo aceptaba tener un contrato en la Universidad Francisco Marroquín, él financiaba mis honorarios. Firmé un contrato por 1 año y lo renové 2 veces y estuve 3 años.
gracias a mi querido amigo Muso Ayao, a quien extraño mucho, y bueno, celebro eso. Ahora, respecto del tema de la educación, no tengo mucho más que agregar, que son sistemas de marcos institucionales donde se abran los procesos de mercado. Esa sería mi respuesta para tener la mayor calidad y que la gente elija. Ahora, con respecto a la pregunta anterior de John Corchen, me quedé insatisfecho con mi respuesta y probablemente él también se haya quedado insatisfecho, pero tendríamos que elaborar más sobre los sistemas bancarios, tal vez. Pero en esta respuesta creo que lo que ha hecho, ahora estoy desconectado de la Universidad Francisco Marroquín, no tengo mucha información, aunque tengo muy buenos amigos ahí, pero en su época fue realmente una institución para contrarrestar la influencia disolvente del socialismo y teniendo un cuadro de situación donde se debaten muchas corrientes de pensamiento, creo que ha presentado a los alumnos oportunidades muy grandes, porque yo tengo una especie de latiguillo el primer día de clase y le digo a los alumnos, si no soy claro, por favor, interrúmpanme. Si no están de acuerdo, discútanme. Pero si creen que soy claro y creen que están de acuerdo, hagan de abogado del diablo. Porque hacer de abogado del diablo produce unos ejercicios y la gente se saca de adentro lo que tiene y no está murmurando después de clase, y establecemos una conexión en el semestre con alumnos y alumnos que termina en una relación de amistad, puesto que la verdadera amistad son la comunión de ideales. Y mi experiencia es que los más discutidores o las más discutidoras terminan siendo los mejores alumnos y las mejores alumnas. Gracias. ¿Le puedo preguntar otra pregunta yo mismo? Recientemente el profesor Cass Sunstein de Harvard publicó un ensayo en el New York Times, no sé si usted lo vio, donde redefine la noción de liberalismo clásico de una manera muy amplia. Dice muchas cosas en su ensayo, pero una de las cosas que dice, y se la voy a leer textual, es la siguiente. Me gustaría conocer también su reacción. Liberals believe in the right to private property, but nothing in liberalism forbids a progressive income tax or is inconsistent with large-scale redistribution from rich to poor. Bueno, está bien, yo comprendí el espíritu, no lo había leído, pero quiero responder a eso porque está en una línea parecida a John Rawls, esa reflexión. Y quiero detenerme un minuto en esto del impuesto progresivo. Como todos ustedes saben, hay básicamente dos formas de establecer impuestos. Impuesto proporcional, que es una tasa igual para todos. Por supuesto que el objeto imponible es $1 millón, el 10% no es lo mismo que $1.000. Pero el impuesto progresivo quiere decir que la tasa o la alícuota progresa a medida que progresa el objeto imponible. Y eso produce los siguientes efectos. Primero, el impuesto progresivo es regresivo, puesto que supongamos que el individuo que más ingresos tiene paga una tasa del 90%. Ese individuo, el millonario de la comunidad, no va a dejar de tener autos de alta gama, ni mudarse de mansión, ni dejar de comer. Va a dejar de invertir. Y al dejar de invertir, va a afectar los salarios e ingresos en términos reales de los marginales. O sea, el que más sufre en este contexto con un impuesto progresivo al mayor millonario es el más pobre, primero. Segundo, el impuesto progresivo afecta la movilidad social. Imaginémonos una pirámide patrimonial donde en la base están los que menos tienen y en el vértice los que más tienen. A medida que van ascendiendo en la pirámide patrimonial y le sacan el 20, 30, 40, no llega jamás al vértice. Los que saben de rugby saben lo que quiere decir el handoff, es decir, están eliminando a los que vienen de abajo y dándole un privilegio a los de mayores recursos. Y en realidad, en una sociedad abierta, los que están en el vértice y no sirven tienen que bajar con la velocidad necesaria y los que están en la base y sirven tienen que subir con la velocidad necesaria.
O sea, afecta la movilidad social en segundo lugar. Tercer lugar, altera las posiciones patrimoniales relativas. Esto quiere decir que nosotros cuando vamos al supermercado y afines, compramos más lechuga, menos de una bebida, más de una comida, menos de aquel artículo o aparato, en fin, estamos estableciendo posiciones patrimoniales relativas. Y resulta que cuando salimos del supermercado, el gobierno aplica un impuesto progresivo que altera todas esas posiciones patrimoniales relativas. Todos los que estamos acá, entre nosotros, tenemos determinadas posiciones patrimoniales relativas de 2 a 3, de 6 a 4, en fin. Si nos aplican un impuesto proporcional, todas nuestras billeteras y nuestras carteras van a estar más débiles, pero las posiciones patrimoniales relativas quedaron intactas. Sin embargo, cuando se afecta y se establece el impuesto progresivo, se alteran esos indicadores. O sea, en el mercado estamos diciendo que hay que premiar a fulano y no premiar tanto al otro y castigar al empresario que se equivoca, y sin embargo todo eso está alterado por el impuesto progresivo. Y por último, decimos y declamamos que hay que aumentar la eficiencia y resulta que establecemos un impuesto que castiga la eficiencia, que es el impuesto progresivo. Y por último, quiero decir que el tema de la propiedad, como ha explicado Ludwig von Mises en la década del 20, es tan importante la asignación de derechos de propiedad a los efectos de dar el mejor uso a los recursos escasos. La propiedad está íntimamente vinculada al precio. En realidad el precio es una manifestación de transacción de derechos de propiedad. Si se altera el precio, se altera la propiedad. Si se altera la propiedad, se altera el precio. Es decir, para ir al ejemplo extremo de Marx y Engels de 1848 del Manifiesto Comunista, que dice Marx y Engels que toda su filosofía puede resumirse en la abolición de la propiedad. Si se decide la abolición de la propiedad, pongamos el ejemplo, no sabríamos si conviene hacer los caminos de asfalto o de oro. Y si alguien levanta la mano y dice que con oro es un derroche, es porque recordó los precios relativos antes de eliminar la propiedad. Ahora, sin necesidad de abolir la propiedad, en la medida que se afecte, como decía antes el profesor, con los controles de precios, se está afectando la propiedad, se está desdibujando el sistema de precios y se está derrochando capital y por lo tanto empobreciendo a la gente. Entonces, estas medidas de sugerir el impuesto progresivo, somos liberales clásicos, pero sugerimos medidas que van a contracorriente del liberalismo clásico, que es el impuesto progresivo. Tal vez lo que yo he denominado la guillotina horizontal, es decir, el igualitarismo o la tendencia al igualitarismo, es la peor concepción, porque es una bendición que seamos todos desiguales desde el punto de vista anatómico, bioquímico, fisioquímico y sobre todo psicológico. Por eso, por la desigualdad, hay la división del trabajo y la cooperación social. Por eso, algunos quieren ser médicos, otros carpinteros, otros. Si fuéramos iguales, todos quisiéramos ser panaderos, nos gustaría todos los hombres la misma mujer, sería invivible la sociedad, no había cooperación social ni división del trabajo, y la conversación sería de un tedio horrible porque sería lo mismo que hablar con el espejo. Bendita sea la desigualdad. Y muchas veces se conecta equivocadamente la igualdad con los preceptos de la Revolución Francesa, que en los primeros 2 artículos era igualdad de derechos y la propiedad privada. Todo esto fue la Revolución Francesa antes de la contrarrevolución de los jacobinos y la guillotina, etc. El origen redactado por uno liberal clásico, Mercier de la Rivière, esa declaración de los derechos del hombre original en la Revolución Francesa, que a veces se cita como diciendo la igualdad en el sentido de la guillotina horizontal. Muchas gracias. And finally, a quick question about Javier Milei.
So Milei's agenda and even his ideas are almost universally considered extreme, at least by the media and the popular press. So are his ideas and his agenda extreme or not? What do you think? Bueno, quiero primero decir que José Manuel Estrada, un profesor de Derecho Constitucional en la Argentina, escribió un libro que se llama La política liberal durante la tiranía rosista y decía que Alberdi se lo acusaba de extremista, de no tener programa y de no tener equipo, que es lo mismo que se lo acusa a Javier Milei. Si ser extremista es defender mucho los derechos de las personas, yo también soy extremista. Pero en realidad se usa como una cosa peyorativa. No solo eso, sino que hay muchos que al no poder refutar las ideas de Javier Milei, le hacen cosas personales indignantes, diría yo. Yo, como digo, no soy mago, no sé en qué resultará la gestión que empieza el 10 de diciembre con Javier Milei, pero hay muchas esperanzas. El mundo tiene puesta la mirada sobre este personaje que con su equipo espero que pueda retomar, subrayo, retomar lo que la Argentina fue alguna vez, desde la Constitución Liberal del 53 hasta el golpe fascista del 30 y mucho peor a partir del golpe